Buenos días, somos el equipo número 2 y les vamos a presentar nuestra banda transportadora por etapas y el código. Buenos días, mi nombre es Cintia Elizabeth Rodríguez Hernández, del equipo 2 del grupo sexto B. Les estaré explicando los materiales utilizados para construir la banda y los componentes que se utilizaron en el proyecto. Nuestra banda transportadora está construida por materiales reciclados. La estructura de la banda es de metal, madera y algunos plásticos. Las medidas de la base son 52 centímetros de largo, 30 centímetros de ancho. La estructura tiene un alto de 42.5 centímetros y un ancho de 33 centímetros. Los componentes utilizados para el proyecto son 3 sensores, que son el de primera pieza, un sensor metálico, este es el de falla, este detecta las piezas malas o defectuosas. También tenemos un sensor de conteo, este hace el conteo de 5 piezas buenas. Tenemos 3 focos indicadores. El verde, que indica que la banda está en funcionamiento. Tenemos el foco rojo, que indica que la banda no está en funcionamiento o tiene una pieza mala. También está el foco amarillo. La banda cuenta con 2 botones, el de Start y el Reset. El Start se utiliza para que entre en funcionamiento la banda y el Reset lo utilizamos para poder reiniciar el proceso. Tiene un switch key, un switch de llave. Tenemos un buzzer de 24 volts, un motor de 24 volts, pistones, 3 electroválvulas, una tarjeta de relays, una fuente externa de 24 volts, un PLC, un elástico para la banda del proyecto y 4 rodillos. Muy buenos días a todos, compañeros profesor. Mi nombre es Edgar Fabricio López Amaro. El día de hoy, como integrante del equipo 2, voy a presentar las distintas conexiones que realizamos durante nuestro trabajo o proyecto final del conveyor. Para empezar, lo primero que hicimos fue conectar todos los cables, tanto de entradas como de salidas, hacia los bloques de terminales con tornillos. Esto de forma organizada y separada para evitar confusión entre cada bloque. Esto lo hicimos para evitar juntarlos y mantener un poco de orden dentro de lo que cabe, ya que como saben ustedes, hicimos uso de 3 electroválvulas de doble bobina, lo que nos complicó un poco debido al poco espacio que tenía la estructura misma de la banda. Lo siguiente que hicimos fue unir los negativos de salidas, como son los focos, el buzzer y el motor, los cuales son todos de 24 volts de corriente directa. Las entradas las unimos en un grupo aparte, siendo eso principalmente los sensores y los interruptores y botones, ya que los sensores debían ser energizados directamente para que estos funcionaran y pudieran mandar la señal cuando estos detecten lo que les corresponde. Las electroválvulas por su parte fue lo más complicado, pues estos, al ser 120 volts de corriente alterna, tuvieron que ser adaptadas mediante el uso de una tarjeta de relevadores de 24 volts. Esto para poder utilizarla directamente con nuestro PLC, el cual era un Micrologix 1000 que funcionaba en base a relays de 24 volts. Además, esa tarjeta nos sirvió para conectar el dispositivo del motor, que como enseñó nuestro docente previamente,
Un motor no debe ser conectado directamente a un PLC. Este debe ser conectado mediante un relevador externo que sirva como intermediario entre la señal que recibe el motor y el mismo motor. Lo último que hicimos fue citar cada cable hacia las entradas y salidas del PLC de forma separada. Esto en base al I/O, como decimos. Por ejemplo, los sensores serían un cable que iba a las entradas, al igual que con los botones. Y con las salidas pasaba lo mismo, donde teníamos que acomodar cada cable de acuerdo al diagrama que realizamos previamente y que a continuación presentaremos, para así poder mantener un orden y así poder atornillar cada cable donde correspondía. Y eso sería todo. Muchas gracias. Yo soy Nicolás Polanco Cervantes del equipo número 2 y les voy a explicar el código hecho en RSA-Logix 500 Pro. Para empezar tenemos tres condiciones, las cuales son el switch de llave, el sensor de primera pieza y el start. Estas tres condiciones permiten que, estando desactivadas, permiten que el foco rojo esté encendido sin que nada más esté funcionando de la banda, al inicio de la banda. Una vez que activemos estas tres condiciones en ese orden ya mencionado, haremos que empiece a funcionar el proceso de la banda. Cuando se active al final el start, mandará a activar a un B3, el cual activa un timer. Este timer permite que se activen el foco amarillo y el buzzer intermitentemente, indicando que el funcionamiento de la banda ya está por comenzar. Este timer los activa por medio de un TT. El TT se utiliza para cuando el timer está en funcionamiento, la salida que nosotros queramos funcione mientras ese timer está contando. Es decir, en una entrada colocamos la dirección del timer, el cual es el timer 40, y durante ese TT, que es de 5 segundos, estas dos salidas, que es el foco amarillo y el buzzer, estarán funcionando intermitentemente por el status. Una vez que este timer llegue a su DN, o sea que termine de contar, este TT se desactiva automáticamente. Este mismo DN manda a activar al siguiente timer, el cual es un tiempo muerto, para que al final de ese segundo timer se activen por medio del latch y un latch el foco verde y la banda, haciendo que empiece a girar la banda y funcionando el proceso. Entonces tenemos la primera pieza, la cual dará un conteo activando al contador número 2, el cual por medio de un igualador mandará a activar al B3 número 3, que es el activador para el sensor de falla. Es decir, cuando pase la primera pieza en la banda, el contador lo detectará y mantendrá ese conteo, haciendo que en caso de que exista una pieza de falla en la banda, es decir, una pieza metálica, el proceso de la banda pueda activar ese proceso de falla. Entonces, en caso que la banda detecte por medio del sensor de falla una pieza metálica, activará una subrutina, la cual es la U3. En la subrutina tenemos que, cuando el sensor de falla detecte, mandará a activar un timer. Ok, a su vez el sensor de falla detecta y manda a activar dos subrutinas, la cual es la de la garra, así le llamamos al funcionamiento de los pistones, y las luces que están activadas junto con el proceso de la garra. Se activan primeramente las luces, las cuales son la luz roja y el buzzer, intermitentemente. Estos duran todo el proceso que dura la garra, para indicar que hay una falla en el proceso de la banda. El código de la garra
es por medio de timers. El primero marca un tiempo muerto para que se permita utilizar los pistones, perdón. Bien, ese primer timer con su DN activa al siguiente timer. Ese primer timer es el timer número 3 y al que va a activar es el 4 en esa secuencia. Cuando el timer número 4 esté activo, por medio de su TT va a mandar a activar una salida. Esta salida es la bobina de la primera electroválvula para el primer movimiento. Cuando este TT termine, o viéndolo que el DN del timer 4 se active, el TT se desactiva y con ese mismo DN se activa el siguiente timer, que sería el número 5, y es el mismo proceso. Mediante el TT de ese timer, que es el número 5, se activa la siguiente salida, que es la siguiente bobina de la siguiente electroválvula para el siguiente movimiento. Así en secuencia durante 8 movimientos, hasta llegar al último timer, que es el timer 11, por el cual el TT activa la última salida, que en este caso es un B3, el cual está en paralelo con la salida número 10. Esto ya que se repite este movimiento y mejor lo pusimos en paralelo en vez de agregar esta salida nuevamente. Así que cuando STT active este B3, el B3 se activa como salida y a su vez se activará como una entrada, permitiendo que se active la salida que realmente queremos utilizar, que es la O010. Regresando al código del proceso normal, el timer 11 manda a activar al timer número 16. Este es primordial para poder seguir automáticamente con el proceso de la banda sin tener que intervenir. Entonces, cuando el timer número 16, su DN esté activo, mandará a activar nuevamente el latch del foco verde y la banda, haciendo que se activen automáticamente. Entonces se continúa con el proceso normal de la banda y contaría las piezas que faltan para que haga su proceso. Una vez que el sensor de conteo detecte 5 piezas, omitiendo la pieza de falla, mandará el dato a un igualador, el cual cuando sea el mismo dato que ingresamos, en este caso 5, cuando sea el mismo dato que ingresamos en el igualador 5 y en el contador 5 piezas, mandará a activar a un B3, el cual es el B308, que mandará a activar un timer, que es el timer 12, para tener un tiempo de que la banda deje caer la última pieza. Este timer tiene un tiempo de 18 segundos. Cuando este timer llegue a su DN, mandará a desactivar por medio de un latch a la banda y al foco verde para que se detengan. En ese momento empiezan a mandar señal o a funcionar, el foco amarillo y el buzzer, indicando que el proceso de la banda ha terminado o está por terminar. Una vez que estas dos salidas se desactiven, vuelve a activarse el foco rojo, indicando que el proceso de la banda ha acabado. Soy Evangeline Moreno Martínez y yo voy a explicar la etapa 1. La etapa 1 está compuesta de la siguiente manera.
Se comenzará con la etapa 1, que es el sensor de primera pieza. En la parte de arriba de la banda se encuentra la switch llave, un botón de inicio y un botón de pare. Para que se empiece a ejecutar la primera etapa, que es el sensor de primera pieza, lo primero que se necesita para que funcione la banda es energizarlo. Al momento de que se energiza, se encenderá el foco rojo indicando que la banda está energizada. En la parte de arriba de la banda, que se encuentra la subllave, se girará y después se colocará la pieza que se requiera que el sensor detecte. Después se oprimirá el botón de Start, de lo cual encenderá el foco amarillo y el buzzer sonando a la par en un tiempo intermitente de 5 segundos. Lapsado este tiempo se apagarán ambos, tanto el foco amarillo como el buzzer, dejando un tiempo muerto, que es un tiempo de espera, y encenderá el foco verde y el motor, empezando así el proceso. Mi nombre es Estela Yamile Rivera Hernández. Voy a hablar de la etapa 3, que consiste en el conteo de las 5 piezas buenas. Cada pieza va a pasar por el sensor de conteo que se encuentra casi al final de la banda. Cuando este cuente 5, el conveyor se va a detener, pero antes va a haber un tiempo establecido para que le dé tiempo a la última pieza de caer. Se encenderá el foco amarillo por 7 segundos y el buzzer por 5 segundos, que quedará por finalizado el proceso. Para volver a iniciar es necesario picar el botón de reset. A mí me tocó la etapa número 2, la cual consiste en un sensor metálico que es el que detecta la pieza errónea. Cuando el sensor metálico detecta la pieza equivocada, manda a activar el foco rojo y el buzzer intermitentemente mientras la garra está en proceso. La garra en total hace 8 movimientos y su movimiento inicial sería en horizontal. Abre la garra, baja, cierra
Bien, ahora les voy a hablar sobre el mantenimiento preventivo de los componentes neumáticos que tenemos implementados en la banda, los cuales son los pistones, electroválvulas, las mangueras y los conectores neumáticos. En este caso, para empezar con los pistones, se puede hacer checos regulares para asegurar que se muevan correctamente, lubricarlos para que no tengan tanto desgaste y checar que hagan un movimiento correcto. Para las electroválvulas se puede hacer una revisión habitual para checar que no tengan fugas, que los conectores estén bien asegurados y que se esté checando que se energicen correctamente, que no falle la bobina y que estén operando bien. En el caso de las mangueras sería revisar que no estén trozadas, no estén dobladas, no estén tostadas, que conecten bien a los conectores para un funcionamiento bueno. Y los conectores neumáticos sería revisar las roscas, que no estén dañadas, que aseguren bien a las electroválvulas, que tengan un buen sello para evitar fugas de aire en el funcionamiento. Bien, ahora les hablaré sobre el mantenimiento correctivo para estos mismos componentes neumáticos. En el caso de los pistones, cuando ya presentan un desgaste muy significativo, que aunque se lubriquen no funcione como debería, pues ya se tendrán que conseguir unos nuevos pistones. Las electroválvulas, si no encienden correctamente, si presentan fugas, ya si se pueden reparar será lo mejor, si no, conseguir otras nuevas para que no presenten estos fallos. Las mangueras, cuando estén muy dañadas, dobladas, tengan cortes, pues sería ideal conseguir unas nuevas y que aseguren bien, que también cuando se conectan los conectores, a veces la manera de quitarlas se dañan. En el caso de los conectores, cuando no hacen un buen sellado con la electroválvula, es decir, que la rosca ya esté muy dañada o quebrada, que ni componiéndole sellarroscas, no sigue teniendo fallas, fugas, se tendrían que comprar unos nuevos conectores. Para finalizar con el mantenimiento predictivo, con los pistones se podrían utilizar tecnologías para monitorear que hagan bien su funcionamiento, su recorrido, que no haya anomalías que puedan presentar fallos en el proceso en el que se está utilizando. En las electroválvulas, asegurarse de que el consumo de energía y la temperatura del funcionamiento de la electroválvula sea el ideal, que no sobrepase o esté en lo mínimo o por debajo de lo mínimo, para que no se dañe la electroválvula, más que nada la bobina. En el caso de las mangueras, asegurarse de que la presión del aire que se administra por las mangueras sea la correcta o que no sea mayor, porque en caso puede que o la manguera salga del conector por la presión y ocurren accidentes, o de plano la manguera se abra, explote, por decirlo así, y ocurra un accidente. En los conectores, pues sería asegurarse siempre de que el sellado sea el correcto para que no tenga fugas y no hayan accidentes.
Buenas, en este caso voy a hablar sobre los tipos de mantenimiento que podemos realizar un PLC que esté operativo dentro de nuestros proyectos. Por ejemplo, existe un mantenimiento preventivo y las actividades más típicas que podemos realizar es una inspección visual de componentes como son cables, conexiones, tarjetas, limpieza de ventiladores y disipadores de calor, verificación y ajuste de parámetros de funcionamiento, actualización de firmware y software y a su vez calibración de sensores y actuadores. En un mantenimiento correctivo, las actividades más comunes son un diagnóstico de la falla, un reemplazo o reparación de componentes defectuosos, restauración de la programación original si es necesario, y a su vez pruebas de funcionamiento de cada componente individual para asegurar que el PLC esté operativo nuevamente. El mantenimiento predictivo, las actividades más comunes son el monitoreo continuo de variables como temperatura, voltaje, corriente y tiempos de ciclo. A su vez, un análisis de tendencias y patrones de comportamiento. Además, es posible hacer uso de herramientas como termografía, análisis de vibraciones y ultrasonido. Además, una implementación de sistemas de diagnóstico avanzados en datos. Lo que sigue es que les voy a dar un breve ejemplo de un procedimiento general para realizar mantenimiento a un PLC. En caso de mantenimiento preventivo, cada 6 meses un técnico especializado realiza una revisión detallada del PLC según la lista de verificación estándar. Se limpian los ventiladores y se verifica el estado de las conexiones eléctricas. A su vez, se actualiza el firmware del PLC según las recomendaciones que nos provee el fabricante. Lo que sigue es el mantenimiento correctivo. En caso de que el PLC deje de funcionar, se realiza un diagnóstico para identificar la causa. Se reemplaza la tarjeta de entrada y salidas que ha fallado y se restaura el programa desde la copia de seguridad más reciente. También se realizan pruebas para asegurar que el PLC vuelva a operar correctamente. Cuando hablamos de mantenimiento proactivo, se debe implementar un sistema de monitoreo continuo de variables críticas como la temperatura de los componentes y la carga en las entradas y salidas. Se hace uso de un software especializado para realizar sentencias y detectar patrones que puedan indicar un fallo inminente, como podría ser picos de temperatura o que de repente una entrada falle cada tanto tiempo. En caso de que se detecten anomalías, se programa una intervención preventiva antes de que ocurra una falla importante que pueda parar cualquier proceso industrial y que a su vez altere o evite que la producción se complete como debería ser. Es por eso que mantener un diagnóstico o mantenimiento a un PLC es muy importante, ya que de esta forma podemos evitar muchas fallas y a su vez mantener los procesos funcionando correctamente. Muchas gracias. Yo voy a hablar sobre el mantenimiento eléctrico. Mantenimiento preventivo. Identificar una serie de puntos de control que se revisan de forma periódica con el objetivo de reducir la probabilidad de que los equipos eléctricos presenten alguna avería, verificando los relés, la corriente alterna, chequeo de cableado, los componentes electrónicos mediante un multímetro. En el caso del cableado, verificar que estos no estén desgastados, al igual que verificar las conexiones. Mantenimiento correctivo. En los tableros de corriente se ajustan los tornillos, se verifican las partes activas expuestas y también se asegura la conexión de puesta a tierra. El cableado de la instalación eléctrica también necesita de dicho mantenimiento, por lo que se verifica el estado y se controla el desgaste ocasionado en los cables,
Se verifican las conexiones, se registran la carga de cada línea para verificar el dimensionamiento y uso eficiente de la instalación. Se ajustan los focos, se hace un desarmado para la limpieza y el ajuste general. Mantenimiento predictivo. Verificar siempre los cables para así evitar su desgaste y evitar una falla, al igual que checar y verificar el estado de los relés, sensores, motores, etc., al igual que el voltaje que reciba, sea el que necesite para que estos sigan funcionando correctamente. Ahora hablaré sobre el mantenimiento en la programación. Es fundamental implementar un plan de mantenimiento integral que incluya medidas preventivas, correctivas y predictivas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema automatizado. A continuación daré los detalles sobre cada tipo de mantenimiento. Mantenimiento preventivo. Realizar una revisión exhaustiva de la programación del PLC antes de su implementación para identificar posibles errores y garantizar su correcto funcionamiento. Establecer procedimientos de respaldo de la programación del PLC para evitar la pérdida de datos en caso de fallos. Realizar pruebas periódicas de funcionamiento del sistema automatizado para detectar posibles problemas y corregirlos antes de que efectúen la producción. Mantenimiento correctivo. Establecer un proyecto de actuación para identificar y resolver rápidamente las fallas en la programación del PLC. Llevar a cabo una revisión detallada del código del PLC en caso de que se presente en mal funcionamiento para identificar la causa del raíz problema. Realizar las modificaciones necesarias en la programación del PLC para corregir los errores y restablecer el correcto funcionamiento del sistema. Documentar detalladamente los problemas encontrados y las soluciones aplicadas para futuras referencias y aprendizajes. Y por último, mantenimiento predictivo. Implementar sistemas de monitoreo y análisis continuo del rendimiento del PLC para identificar posibles fallos de forma anticipada. Utilizar herramientas de diagnóstico para detectar patrones anómalos en el comportamiento del PLC que puedan identificar una futura falla. Establecer planes de acción preventiva en función de los datos recopilados durante el monitoreo del PLC. El mantenimiento preventivo es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento de un sensor y prevenir posibles fallas. En el mantenimiento preventivo se realizan inspecciones visuales y periódicas para detectar signos de desgaste. Limpieza. Mantener el sensor limpio y libre de obstrucciones que pueden afectar su rendimiento. Se puede utilizar un paño suave y seco para limpiar la lente y otras partes expuestas. Calibración. Verificar la calibración del sensor óptico según las especificaciones del fabricante, asegurándose de que esté correctamente alineado y configurado para su entorno de operación. En el mantenimiento correctivo se realiza en respuesta a una falla o problema identificado en el sensor. Para esto se hace un diagnóstico de fallas donde se identifica el problema mediante pruebas y diagnósticos adecuados. Puede ser necesario utilizar herramientas especializadas para realizar estas evaluaciones. Reparación o reemplazo. Una vez identificada la falla, se procede con la reparación o reemplazo de las piezas defectuosas. Pruebas post-reparación. Después de realizar la reparación, es crucial realizar una prueba exhaustiva para verificar que el sensor funcione correctamente y se cumpla con sus especificaciones. Buenas, me va a tocar a mí hablar sobre los 3 tipos de mantenimiento en la mecánica de la banda, la cual la mecánica abarca el motor y los engranajes.
En el primer mantenimiento, que sería el mantenimiento preventivo, verificaríamos las conexiones de electricidad del motor, eliminar polvos o residuos que puedan causar un error y verificar si hay un desgaste en los engranajes o oxidación. En el segundo mantenimiento, que sería el mantenimiento correctivo, verificaríamos la falla detenidamente, buscando los componentes, cuál sería la falla, si sería una falla mayor para cambiar el componente o el motor completo. Y en los engranajes sería verificar si tienes algún desgaste por completo o cambiar también el engranaje para así minimizar el error. En el mantenimiento predictivo sería ya monitorear el motor, el sonido que pueda hacer el motor y engranajes, que estemos verificando la alineación de los engranajes en caso de que pueda haber un desgaste también, y así ¿cómo sería eliminar el posible error?